Hola, buenos días amigos. Estamos en el programa La Espada y la Pluma, el programa de libros de historia que tiene esta emisora y en el cual hoy tenemos un tema que por primera vez tocamos como tal, aunque algunas veces haya salido de refilón en otros libros. Y bueno, pues para hablar del libro tenemos con nosotros, sin hacer spoiler, que es muy importante, siempre lo recuerdo a los oyentes, a don Carlos Ruiz Miguel. Muy buenos días, don Carlos. Bueno, pues es un tema que a mí me apasiona y me interesa, que casi he vivido de cerca en algún momento, pero que ni de refilón al final prácticamente he tocado, pero que es un tema que todos los españoles debieran de conocer muy bien y sin embargo no lo conocen. Y don Carlos, esto es un charco en lo que usted se ha metido escribiendo un libro sobre el Frente Polisario, ¿verdad? Pues sí, sí, pero bueno, la verdad es que es un charco donde me metí porque me empujaron. Bueno, también es verdad que yo me presté, porque aunque el tema del Sáhara yo lo llevo trabajando desde hace mucho tiempo, llevo pues el primer libro que publiqué sobre el Sáhara es del año 95, es decir, hace 27 años. 27 años. Y sin embargo, este es un libro que me lo pidió la editorial. Cosa que hasta ahora pues no era frecuente. Normalmente yo escribo y ofrezco a las editoriales, pero esta vez fue la editorial la que me lo pidió. Y entonces eso ya por un lado me halagó, por otro lado también me puso más presión. Y bueno, la verdad es que es un tema que me atraía porque es una parte, digamos, de los estudios sobre la cuestión del Sáhara Occidental donde prácticamente no hay nada. Hay un libro que yo cito y que es muy bueno, pero que claro, está, eh, está superado porque es del año 1976 y han pasado muchos años. ¿Qué ocurre con el Frente Polisario después? Y he visto la ocasión de llenar un hueco y sin pretensión de hacer una obra definitiva. Hombre, he procurado hacerlo lo mejor posible, por supuesto. Pero, por supuesto, yo lo que quiero es que o lo que me gustaría es que fuera una primera obra y que si alguien tiene que corregir o añadir, pues fantástico, pero abrir una vía nueva de investigación, de estudio, ¿no? Porque se habla mucho del Frente Polisario, lo digo ahí en el libro, se habla mucho, pero es muy desconocido, incluso por gente que está dentro de lo que es el movimiento solidario con el Sáhara Occidental, gente que está, bueno, interesada en este conflicto, y incluso dentro de esa gente, lo que es el Frente Polisario no está del todo conocido. Por lo que yo he visto, la verdad es que por diversas circunstancias no me he podido leer el libro entero, pero sí una buena parte de él. Por lo que he visto, Carlos Ruiz Miguel ahonda incluso en algo anterior al Frente Polisario, es decir, desde siempre, si bien eh, las personas que vivían en el Sáhara estaban hasta cierto punto, digamos, dentro de lo que se puede estar contentas con la presencia española, porque no era una presencia tan problemática como pudiera ser la francesa o la inglesa, que son unos imperios extractivos que van a sacar rápidamente todo lo que pueden, mientras que la presencia española era pues también formadora, ayudaba a la población, etcétera. Y también porque posiblemente o no se había descubierto o estaba oculto, pues no había ese sistema extractivo de lo que sería el Sáhara. Pero, indiscutiblemente, todo el mundo de una determinada región, de una determinada zona, quiere ser independiente. Y quizá hay unos antecedentes, precisamente los tres primeros capítulos, digámoslo así, del libro, están dedicados a eso. Si lo del Polisario es difícil,
lo de esos primeros capítulos ha tenido que ser algo más que difícil, ¿no? No, bueno, este es un libro, bueno, que cristaliza muchos años de reflexión y de estudio, ¿no? Hay varias ideas ahí en este comentario que me ha hecho esta pregunta. La primera, lo de la colonización extractiva. Es verdad. España ya pescaba en las aguas del Sáhara Occidental antes de tomar el Sáhara Occidental, de vincularlo a España a través de este protectorado y luego ya como, bueno, una colonia, ¿no? Ya se pescaba antes, es decir, sí, se fue al Sáhara Occidental con la intención de asegurar la pesca que ya se estaba haciendo antes de que el Sáhara Occidental fuera español. Y la otra gran riqueza que hay, la descubrió España, que son los fosfatos. Y es curioso porque los fosfatos se descubren, creo recordar, en 1947, pero no se empiezan a explotar comercialmente pues hasta el año 72. España apenas hizo unas inversiones enormes y tan buenas y tan cuantiosas que la inversión española que se hizo por los fosfatos sigue siendo la infraestructura que utiliza Marruecos para expoliar esos fosfatos. Hablamos de todo lo que fue el embarcadero de fosfato en el puerto de Layún, el propio puerto de Layún. Hablamos de la cinta transportadora, hablamos de la gran dragaminas para arañar el fosfato en superficie, que fueron unas inversiones enormes, y que España nunca pudo rentabilizar. Es decir, que frente a algo, ese comentario habitual, no, fueron a sacar riquezas, no. El Sáhara Occidental nunca fue verdaderamente rentable para España. Porque, insisto, la única riqueza antes del fosfato que se explotaba fue una riqueza que ya se explotaba antes de que España colonizara el Sáhara Occidental. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, los orígenes. Ahí en el libro yo apunto, bueno, pues una tesis que a mí me parece que no se ha dicho antes y que me parece interesante. Y es que en lo que es la fundación del Frente Polisario resultan claves las tribus, la parte de la población menos hispanizada, que son las tribus del interior. Porque la colonización española básicamente se asienta en la costa, en Villa Cisneros, en La Güera, Cabo Jubi, Villavens, ¿no? El Ayun, que ya se funda en el año 36 y que es una ciudad cercana a la costa, aunque no está propiamente hablando de la costa, ¿no? En Bojador, el faro de Bojador. Pero lo que es el interior, bueno, pues se tarda mucho más. Se entra en Esmara, pero luego, por ejemplo, ya otros poblados del interior, Auxerre, etcétera, etcétera. Bueno, la penetración española es muy tardía y es poco intensa. Entonces, es en las zonas donde la convivencia con los españoles fue más corta, donde apenas hubo ese tiempo para ese intercambio, donde el Frente Polisario tiene más éxito para reclutar partidarios. Las zonas, sobre todo, y en este sentido es curioso, la zona que más tiempo convivió con España, que es Villa Cisneros, el Río de Oro, la zona sur, fue donde menos apoyo tenía el Polisario en el momento de su fundación. No digo que no tuviera ninguno, pero era donde menos apoyo tenía. ¿Por qué? Bueno, pues porque a pesar de todo, ¿no? Lo que se ha dicho, y es verdad, hay momentos de fricción, alguno importante,
la convivencia entre españoles y saharauis fue una realidad. Y bueno, esto a mí me lo han contado, yo no he estado, me lo han contado tanto saharauis como españoles. Es verdad que estaban juntos en clase. Bueno, es verdad que jugaban, es verdad que también a veces se peleaban, pero es verdad que compartían. Bueno, pues las pocas cosas que había allí, ¿no? Bueno, lo cierto es que comparto lo que acaba de decir Carlos Ruiz Miguel, porque, bueno, yo he tenido compañeros que estuvieron en las tropas nómadas o en la policía territorial o simplemente trabajando en la seguridad social en el ámbito de la sanidad en el propio Sáhara, y lo cierto es que todo el mundo opina que había una buena relación, una excelente relación, porque realmente tampoco había un interés económico muy grande por parte de nadie. También yo he estado en Fuerteventura viviendo y en Lanzarote, y he conocido allí muchos saharauis que en un momento dado pues emigraron después de la ocupación marroquí. Y lo cierto es que el saharaui que vive en Fuerteventura trataba de congraciarse contigo enseñándote su carnet de identidad, porque se nos ha olvidado que, vamos, la gente lo desconoce y los más mayores se nos ha olvidado que el saharaui tenía un carnet de identidad, como el que teníamos nosotros, exactamente igual. Lo único que, claro, no. Había un pequeño... Exactamente. Tenían exactamente el no. SH. ¿Perdona? Tenían el SH. El SH, sí, pero vamos, era un matiz, digámoslo así. Pero era un documento nacional de identidad. Era un documento nacional de identidad, el mismo formato, el mismo color y tal, excepto por la particularidad que especificaba que pertenecía al Sáhara, ¿no? Y bueno, a mí me sorprenden ciertas cosas, porque la creación del Polisario, quizá la política internacional de la Unión Soviética y de Argelia, quizá tuvo algo que ver o no, porque Carlos Ruiz Miguel sabrá que la España franquista anticomunista tenían un tratado económico con la Unión Soviética y que Argelia era como intermediario. Ese tratado permitía a los soviéticos pescar en el Sáhara, con la obligación de repostar en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, pues no tiene mucho sentido que, si tienes una cierta alianza con la Unión Soviética, sea la Unión Soviética la que plantee el tema del Polisario o la que ayuda a fundación. No, yo lo digo en el libro, yo no veo la mano soviética en la fundación del Polisario, y tampoco la mano argelina. De hecho, yo lo comento, el principal apoyo que tuvo el Frente Polisario en los primeros años fue Libia, mucho más que Argelia. Fue Libia, mucho más que Argelia, en todos los sentidos, diplomático, militar, económico, etcétera. Cuestión distinta es que después de la ocupación ellos se refugian en Argelia porque es el único país vecino que no les quería ocupar, que no les quería exterminar. El tema de la fundación del Frente Polisario, ¿quién está detrás? Realmente hay, yo ahí lo comento, tiene, bueno, varias corrientes que confluyen. Por un lado, confluye una corriente, vamos a llamarla así, entre comillas, interna, en el sentido de los saharauis. Siempre estoy hablando del Frente Polisario, que era sobre todo, no únicamente, pero sobre todo de la zona norte, y del interior, que, como digo, es el último sitio donde llegaron los españoles, y la zona más cercana también a lo que es Marruecos. Ahí, digamos, hay un grupo pues que rompe, por decirlo así, con España después de la represión de la manifestación de Jatarrambla, ¿verdad? O Zemla, el barrio de Zemla, que era el barrio saharaui, donde vivían los saharauis en el Ayun.
Y bueno, esa manifestación que se reprime con un resultado de 2 muertos y bastantes heridos, y con la desaparición, bueno, detención, tortura y posterior desaparición del líder del entonces movimiento saharaui, que no era el Frente Polisario. Aquello pues va a suponer un punto de desconfianza, de ruptura muy importante, muy importante. Este movimiento a su vez se explica, esto no lo digo ahí, bueno, lo dejo caer, pero yo creo que no lo comento explícitamente, se acelera después de la entrega de Ifni a Marruecos. Eso tuvo mucho impacto en la población saharaui, porque en ese momento muchos saharauis empezaron a temer que fueran a ser también entregados. Y eso fue un catalizador de este primer movimiento nacionalista. Entonces, se produce esta manifestación, se reprime sangrientamente. El líder, que además no preconizaba la lucha armada, es detenido, torturado, desaparecido. Y esto ya va a producir una ruptura de la confianza en un sector de los saharauis del interior. A esto se añade pues que hay saharauis de la zona que yo lo comento ahí, históricamente saharaui, que se entregó a Marruecos por un acuerdo hispano-francés de 1912, que es lo que se llamaba Cabo Jubi, Tarfaya o Villavens, y más al norte Tantán. Entonces, los saharauis de esa zona, al quedar desde el año 58 dentro de Marruecos, van a estudiar en Marruecos, etcétera, en universidades marroquíes. Pero no se van a marroquinizar en el sentido de que no van a perder su identidad saharaui. Pero lo cierto es que al estar estudiando allí, digamos, no se hispanizan, sino todo lo contrario. Lo lógico no. Lo que ocurre en Marruecos es una hispanofobia obvia, ¿no? Que creo que todo el mundo ve, ¿no? A pesar de lo que digan algunos políticos del lobby, ¿verdad? Entonces, esa corriente de saharauis educados en Marruecos van desarrollando una hispanofobia, pues va a confluir con estos sectores interiores, pues que digamos sienten una ruptura con España después de esto. Y estos dos núcleos, digamos, son los que van a formar el grueso, no digo que todo, el grueso de lo que va a ser el Frente Polisario. Y los que van a determinar también lo que para mí, yo lo digo en la obra, fue el gran error que ellos todavía están pagando. Porque claro, hubo errores de España, pero también hubo errores del Polisario, hubo errores por todos los sitios. El gran error que fue que cuando España en el año 1974 anuncia la celebración del referéndum, y a lo que se opone Marruecos, y es cuando se desarrollan todos los acontecimientos, cuando se convence a la Asamblea General de que suspenda el referéndum que quería hacer España para preguntar al Tribunal Internacional de Justicia si la descolonización del Sáhara tenía que hacerse por referéndum o no. Digamos que el gran error fue, como digo, que cuando España anuncia la celebración del referéndum, no tomar la iniciativa de colaborar con España en la celebración del referéndum. Eso yo creo que fue un error que se corrigió por el Frente Polisario, pero muy tarde. ¿Se corrigió cuándo? Pues en septiembre de 1975. En septiembre de 1975, septiembre-octubre, el Frente Polisario se negocia con España, pero
pero ya es muy tarde y ya, digamos, las decisiones contra el pueblo saharaui ya están tomadas en las esferas del gobierno español y ya está. Sí, ciertamente ese año 1975 pues es verdaderamente problemático. ¿Por qué? Pues porque la salud de Franco es básica y fundamental para todo esto. Totalmente. Sí, clave. Durante 2 años, prácticamente desde el momento en que Carrero sube a los cielos con coche y escolta incluido, pues la suerte, yo entiendo que la suerte está echada, porque parece ser que Carrero, después de la experiencia de Guinea, pues tenía muy claro qué era lo que había que hacer. Y de hecho parece ser, Carlos Ruiz Miguel me lo confirmará o me lo negará, parece ser que Carrero, incluso por escrito, ofrece esa independencia en el año 2000, en enero del año 2000, con una serie de condiciones, ¿no? Y eso es lo que hace... En enero del año, ¿de qué año? ¿Será del año 73, 72? No, él lo ofrece en el año cuando es elegido, sí, en el 73, me parece, un poquito antes, unos meses antes es que de ser 2000, asesinado, pues, unos meses antes de ser asesinado, le ofrece a la reunión de notables del Sáhara, les ofrece darles la independencia en enero del 2000 con unas condiciones. No sé si es eso cierto o no. Bueno, yo ese dato... Vamos a ver, Carrero es clave en todo esto, por supuesto. Ese dato no lo conozco. Sí que es verdad que en el año 73 se presenta una iniciativa, empieza a gestionarse una posibilidad de una autonomía, se llega a elaborar un proyecto de autonomía, ya Marruecos también amenaza y alguien en el gobierno español paraliza eso, ya después de muerto Carrero. Pero en el gobierno español había 2 bandos, por decirlo así, ¿no? Y es el bando, digamos, no entreguista, el que se compromete ante Naciones Unidas a hacer el referéndum y, por tanto, pues dando un paso muy importante que solo pudo paralizarse con esta otra maniobra, ¿no? De pedir que la Asamblea General, Marruecos, conseguir que la Asamblea General pidiera la suspensión del referéndum. El interés de Carrero por el Sahara era, yo lo he dicho en alguna ocasión, el interés de Carrero por el Sahara, y yo creo que es también la razón por la que fue asesinado, fue por el tema de la bomba atómica española. Exactamente, uno de los 3 motivos, digámoslo así. Se esgrimen 3 motivos. Todo esto, ETA, digamos, fueron los ejecutores. La mano ejecutora, exactamente. La mano ejecutora. Es un poco como el 11M. Hay una mano ejecutora, pero hay otra mente que diseña. Bien, en el caso de Carrero, claro, España tenía un proyecto que además estaba, hasta donde yo sé, avanzado y con científicos de nivel para poderlo concluir con éxito, para desarrollar una bomba atómica. Y claro, si la bomba atómica se llega a hacer, ¿dónde se hubiera experimentado? Pues solo había que ver dónde se experimentó la bomba atómica francesa. Pues la bomba atómica francesa se experimentó en el desierto del Sáhara, en el Sáhara argelino. Entonces estaba claro que el Sáhara, para Carrero, además del interés estratégico que lo tiene, independientemente de la bomba atómica, porque es la cobertura para proteger las Islas Canarias frente a Marruecos. De hecho, ahora estamos viendo lo que significa que el Sáhara esté controlado por Marruecos, las oleadas continuas de pateras hacia Canarias. Pues digo, el interés era ese, poder tener un lugar donde probar la bomba atómica.
bueno, todos sabemos que Kissinger trata de convencer, nunca mejor dicho, in extremis, a Carrero de abandonar esos planes. Carrero no cede ante Estados Unidos y, mi opinión, se da luz verde a la operación de asesinarlo, que yo sinceramente creo que si él hubiera cedido, el atentado no se hubiera ejecutado. Digamos que estaba todo preparado para que llegara Kissinger y viera si era posible o no esta cesión por parte de España. Una vez que España decide intentar el camino de su soberanía, que era lo que iba a garantizar la bomba atómica, pues entonces Kissinger da luz verde para eliminar esta idea. Operación que concluye otro gran amigo de Estados Unidos, que fue Felipe González, que es el que ratifica el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, porque hasta Felipe González España no lo había ratificado. Precisamente porque estaba todavía esa idea de poder hacer el arma nuclear. Entonces Felipe González es el que ya nos cierra la puerta para tener el arma nuclear. Entonces, lo de Carrero tiene mucho que ver. ¿Un Sáhara independiente? Pues en principio no era lo que se buscaba por parte de Carrero. Por eso, por tener un territorio donde poder experimentar la bomba atómica. ¿Una autonomía? Pues bueno, sí, parece ser que era una solución que se planteó, pero que, insisto, también eso dio miedo a Marruecos y Marruecos presionó al gobierno español y los elementos del lobby marroquí del gobierno español paralizaron esa autonomía que nunca llegó a entrar en vigor. Se engañó a los jeques saharauis diciéndoles que se había aprobado y tal, y nunca se llegó a aprobar. Pero bueno, eso ya es otra historia. Bueno, la verdad es que no disponemos de mucho tiempo para la entrevista, pero si es suficiente, para determinados temas. Yo lo que no quiero hacer es un spoiler del libro, porque eso es la idea básica de mi programa. ¿Cómo evoluciona el Polisario? ¿Qué sucede? Más que cómo evoluciona, primero, ¿qué sucede para que el Polisario actúe como actúa en ese último trimestre del 75? Porque da la impresión de que no se enfrenta con el que Marruecos entre, vamos, por la puerta grande al propio Sáhara, y luego, bueno, pues en vista de lo que ha pasado, ¿cómo evoluciona en un futuro próximo, a partir de 1975? Bueno, los primeros enfrentamientos del Frente Polisario con Marruecos ya se producen pues a finales de octubre, comienzos de noviembre. Es decir, se producen cuando Marruecos ocupa el territorio. Antes no. El Frente Polisario hizo un cálculo, a mi entender, lo he dicho antes, equivocado, que fue presionar a España. Cálculo equivocado, yo creo, porque no conocían bien la realidad política española. Es decir, no eran conscientes de la fuerza que tenía el lobby marroquí dentro del gobierno español y del Alto Estado Mayor español. Gutiérrez Mellado, fundamentalmente, ¿no?, que fue el principal agente del lobby marroquí dentro del Alto Estado Mayor. Entonces ellos pensaban que la presión sobre España iba a llevar a España a otorgar la independencia sin ni siquiera celebrar el referéndum. Sin ni siquiera celebrar el referéndum. Y claro, lo que ocurrió fue lo contrario. Que sí, evidentemente no celebró el referéndum, pero que lo que hizo fue entregárselo a Marruecos y a Mauritania, ¿no? Y solo cuando ellos ya ven que la traición del gobierno español se consuma,
traición que yo siempre he dicho, igual que ahora, no es solo a los saharauis, es traición a España. Son dirigentes españoles que traicionan antes que a los saharauis, traicionan a España. Porque España se había comprometido internacionalmente y son ellos los que dañan la imagen de España, los que dañan la credibilidad de España. Es decir, que la traición primordial es a la propia España, antes que a los saharauis. Entonces, solo entonces ellos se dan cuenta de que no tiene sentido ya luchar contra España, porque España no va a hacer nada. España ya está comprometida con Marruecos a través de Juan Carlos, sobre todo, ¿no? Juan Carlos de Borbón, principalmente. Y entonces es cuando ellos se dan cuenta, insisto, tarde, que el verdadero enemigo no era España, era Marruecos. Bien, en ese momento es cuando también se produce lo que es, bueno, pues la concentración de todos los actores políticos, de toda la población en torno al Polisario. Hasta ese momento había una cierta división, el PUNS, el Polisario, etc. Pero cuando parte del PUNS se pasa a Marruecos, los saharauis que de verdad apoyaban al PUNS, sinceramente, no se pasan a Marruecos. En ese momento, el Polisario se convierte en el elemento aglutinador de todos los que no quieren la ocupación marroquí y mauritana. Ese es el momento clave. Es verdad que en ese momento, digamos, los dirigentes del Polisario, además de esta idea de lucha contra la ocupación marroquí, tenían, bueno, pues unas ideas como he dicho antes, del entorno del socialismo árabe, ¿no? Del entorno del socialismo árabe que influyó mucho, el Nasser sobre todo, ¿no? Y bueno, no dejaba de ser parte del socialismo árabe Gaddafi o Argelia, todo estaba dominado por estas ideas del socialismo árabe, ¿no? Egipto, Libia, Túnez, Argelia, es decir, que menos Marruecos, todos los otros países más o menos tenían estas ideas del socialismo árabe. Y esa es la ideología que, además de la lucha contra la ocupación, de la lucha por la independencia, va a aglutinar en los primeros decenios al Frente Polisario. Cuando el socialismo árabe entra en crisis, el Frente Polisario mantiene una idea básica, que es la lucha por la independencia, pero ya va a ir abandonando todas estas ideas del socialismo árabe y, bueno, pues va a ir flexibilizando de alguna forma sus ideas de organización interna y también de relaciones externas, ¿no? Insisto, el cambio va a ser por esto, ¿no? por la pérdida de influencia del socialismo árabe, y luego una adaptación a las nuevas circunstancias que se producen en el escenario internacional. La verdad es que todo este tema político que ha ido variando a lo largo de los años, sobre todo hay una serie de ítems muy importantes y es la influencia de Estados Unidos, por un lado, que quiere tener el control de todo lo que significa el Estrecho de Gibraltar y lo que hay debajo, por un lado, y por otro lado, pues la Unión Soviética, que si bien en los años 70, 80, pues pudo influir en el tema, cuando empieza su descomposición, indiscutiblemente, para ellos ya el Sáhara ni ningún tema de África del Norte les preocupa. Entra a relevarlos a Argelia. Yo entiendo que Argelia, que ha estado siempre enfrentada desde el minuto cero de su creación con Marruecos y Argelia son vecinos y enemigos desde siempre, ¿no? O sea, desde que el mundo es mundo, digámoslo así. Y bueno, pues pienso que eso
sí se ha reflejado. O sea, la influencia norteamericana, la influencia soviética, la influencia argelina, todo eso ha tenido que ver con lo que es la evolución histórica del Polisario desde 1975 hasta prácticamente la actualidad. Bueno, yo matizaría. Yo una de las cosas que yo apunto ahí, bueno, es mi opinión y yo por eso la he tratado de argumentar, es matizar, no voy a decir que desmentir, pero matizar fuertemente, vamos a decirlo así, esa afirmación que se repetía siempre en todos los medios, bueno, sobre todo extranjeros, anglófonos y franceses, Algerian-backed Polisario, le Polisario soutenu par l'Algérie, el Polisario sostenido por Argelia. Bueno, pues eso yo lo he matizado y creo que es necesario matizarlo. Primero, los primeros años, donde había bastante apoyo, sin embargo, como yo he dicho, apoyó mucho más Libia que Argelia. Pero luego hay un periodo de casi 20 años, un periodo crítico, que además coincide con los momentos más difíciles para el Polisario, que es cuando entra Mohamed VI al poder, poco antes de que llegue Mohamed VI al poder. Es decir, desde el año 99 llega al poder Bouteflika en Argelia, un poco antes de que llegue al trono Mohamed VI, y Bouteflika ha estado pues 20 años clave en el poder. Y Bouteflika va a reducir muy sustancialmente el apoyo al Polisario. Va a ser, no voy a decir solo retórico, no va a ser solo retórico, por supuesto, pero el apoyo no va a ser el que tuvo ni el que necesitaba el Polisario. Argelia apoyó muchísimo menos. Y fueron momentos críticos, ¿por qué? Pues porque efectivamente el Polisario tuvo que hacer frente, estoy hablando desde el año más o menos 2000, cuando la ONU paraliza el referéndum, desde el año 2000 hasta el año 2020, estos años son críticos, bueno, pues Argelia deja de apoyar, como debía de apoyar o como aparentemente pretendía que estaba apoyando. La Unión Soviética Rusia entra en una crisis, digamos, deja de ser un actor importante y el Frente Polisario tuvo una situación extraordinariamente difícil, que salvó en una cierta medida con el apoyo de Sudáfrica, que bueno, en el año 2004 empieza a dar un apoyo muy fuerte al Frente Polisario y a la República Saharaui, y fue Sudáfrica realmente la que va a mantener políticamente al Frente Polisario, cuando Argelia pues estaba en una situación de un apoyo muy tímido, vamos a decirlo así. De hecho, Sudáfrica pretendía ir mucho más lejos que Sudáfrica en el apoyo del Polisario, y en alguna ocasión la propia Argelia yo creo que llegó incluso a pedir a Sudáfrica que no apoyara tanto. ¿Por qué? Porque Bouteflika, bueno, pues se ha especulado. El propio Bouteflika nació en Marruecos, en Oujda. Y bueno, se ha especulado mucho. El hecho es que Bouteflika, desde que llega al poder, promete que no va a apoyar una guerra del Polisario contra Marruecos. Eso lo promete ya en la primera elección en la que fue elegido presidente. Y lo cumplió. Y de hecho, hasta que no se muere Bouteflika no vuelve a haber guerra en el Sáhara. Entonces, bueno, Argelia sí es un apoyo, pero no ha sido el apoyo que los medios dicen que ha sido. No lo ha sido. Rusia en un momento dado apoyó diplomáticamente en Naciones Unidas, pues en la Asamblea General, la descolonización, y cuando a partir del año 2017-2018 empieza una política africana y empieza
a comprometerse más con el Sáhara Occidental. Y de hecho, en las resoluciones del Consejo de Seguridad, desde el año 2018, Rusia se ha abstenido, es decir, no ha votado a favor de las resoluciones, pero no porque apoyen al Sáhara, sino porque no apoyan lo suficientemente al Sáhara Occidental. Entonces, ahora Rusia está mostrando más interés. Y lo último que ha ocurrido pues, es la crisis de Francia con Marruecos, que puede tener consecuencias muy importantes. Luego, por supuesto, el cambio de régimen en Argelia con el nuevo presidente, que ha supuesto un giro muy importante, que en el propio gobierno español nadie supo ver. Recuerdo cuando Sánchez traiciona a Argelia y el embajador argelino se retiran al embajador. No, es teatro. Bueno, pues es un teatro con una función que está teniendo un gran éxito, porque se mantiene en cartel ya 10 meses, ¿no? Esta obra de teatro. Entonces, fue no saber realmente, no ser consciente de que Argelia había cambiado mucho. Y que Argelia ahora todo parece indicar que sí apoya realmente al Frente Polisario, como no lo apoyaba en la época de esos 20 años de Bouteflika. Y ahora con lo de Francia, donde hay pues una tensión, una quiebra muy profunda entre Francia y Marruecos, esto pues puede tener muchas consecuencias, por supuesto. Bueno, yo he sacado varias conclusiones importantes. Según estábamos desarrollando esa línea de tiempo, quizá el momento peor para el Polisario fue cuando desaparece Gaddafi y cuando Libia cae en esa guerra interna en la que no se sabe quién es quién, ni qué lado protege a qué lado, ni nada de nada. Es decir, Libia es un caos, igual que lo puede ser Siria, aunque en Siria se ha reconducido el tema, o lo pueden ser otros países influenciados por Estados Unidos, que les ha montado una guerra a todos los países árabes siempre que ha podido y siempre que ha tenido oportunidad. Pero quizá aquí hay un problema, y es ¿cuál es la situación actual de los saharauis, del Polisario, no de los saharauis? Aunque sea el Polisario, creo que el único representante más o menos legal que tienen. ¿Y cuál es el futuro de ese Polisario? Porque esa crisis franco-marroquí, esa crisis hispano-argelina, lógica, porque tenemos un gobierno que bueno, en fin, no creo que sea este programa el más adecuado para criticarlos, pero me da la ligera impresión de que ni en la Moncloa ni en alrededores, y mucho menos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde conozco bastante gente, tienen ni idea de qué va el norte de África. Es decir, está ahí muy cerquita, pero esta gente no tiene ni idea de qué es lo que está pasando allí, ni nada. Lo único que sí sabemos es que hay cerca de 200 altos cargos españoles que están recibiendo dinero descaradamente de Marruecos. Es un lobby como el que ha saltado recientemente en Bruselas, ¿no? ¿Cuál es el futuro cuál es el momento? Y poniéndonos en este momento, ¿qué podemos prever que puede pasar con el Polisario pero a no tardar mucho, porque yo creo que esto va muy deprisa ahora, ¿no? Pues está yendo muy deprisa. Bueno, el Polisario es el representante legal de acuerdo con Naciones Unidas. No es más o menos legal, ese es el representante legal. Total, ¿no? El tema, yo creo que este año que viene va a ser, yo creo, de una importancia enorme. ¿Por qué? Pues porque hay un asunto que se va a resolver este año que viene, que es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea anulando los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos. El Tribunal General, que es, digamos, la primera instancia, los anuló porque argumentó que en esos acuerdos no se negoció con el Frente Polisario, que es el representante del pueblo saharaui,
Esa sentencia se ha recurrido ante el Tribunal Supremo, por decirlo así, de la Unión Europea, y el Tribunal Supremo, por decirlo así, de la Unión Europea, es el que tiene que resolver este año ya 2023. Si, como yo creo que puede ocurrir, es muy probable, el Tribunal de la Unión Europea anula esos acuerdos porque no se ha negociado con el Frente Polisario, que es el representante del pueblo saharaui. La presión para un arreglo negociado o de otro tipo va a ser muy grande, muy grande. Y evidentemente esta sentencia, si se confirma, va a reforzar diplomáticamente al Frente Polisario, va a erosionar la posición de Marruecos y va a facilitar una eventual solución, insisto, negociada. Porque si a todo esto se suma pues, el deterioro de la relación de Francia con Marruecos y la creciente importancia de Argelia en la Unión Europea por la cuestión del gas, por el suministro del gas, pues digamos el escenario que se dibuja es un escenario bueno, donde el Frente Polisario en principio puede salir bastante reforzado, en principio, me parece a mí. Bueno, lo cierto es que, Carlos, nos hemos quedado prácticamente sin tiempo y lo que sí me gustaría es una última pregunta. Bueno, hay una pregunta que siempre hago al final, que la haré al final. Una última pregunta respecto a la situación del Polisario. Los actuales dirigentes del Polisario, los que han sido integrantes del Polisario hasta ahora, en su mayoría o en su inmensa mayoría, son ciudadanos que han sido ciudadanos españoles, no de pleno derecho, pero casi de pleno derecho, y desde luego han nacido en un Sáhara español. Pero eso ya no va a suceder con el futuro, digámoslo así. Los hombres y mujeres del futuro del Sáhara no tienen ningún nexo, ninguna conexión real con España. Eso influenciará a no tardar mucho en las posibles relaciones de un Sáhara independiente o cuasi independiente. Sí y no. Es decir, yo lo he dicho ya en alguna ocasión, frente a todos los que dicen, fantasean que un Sáhara independiente va a estar en la órbita argelina. Esto no es realista. Iba a decir porque los saharauis, los argelinos son distintos. Argel está muy lejos de Tinduf y mucho más lejos del Aaiún. Lo que de verdad está cerca del Aaiún es Las Palmas. En un Sáhara independiente, libre de la ocupación marroquí, la relación natural es con Canarias. Y si hay un Sáhara independiente, esa relación con Canarias es la que va a provocar una, no voy a decir una rehispanización, porque sería una palabra quizás excesiva, pero sí un acercamiento muy intenso entre España y el Sáhara Occidental. Es mi opinión. Pues es una opinión que yo comparto, aunque creo que somos pocos los que compartimos esa opinión. Yo tengo la ventaja, yo estuve varios años viviendo en la residencia militar de Fuerteventura y el conserje principal era un saharaui. Y entonces mi relación con él me hizo de hablar muchas cosas interesantes y mi opinión, no solo con este hombre, sino con otros saharauis que tuve la oportunidad de conocer,
es que el entendimiento entre saharauis y españoles es más fácil que entre saharauis y marroquíes. Entre saharaui y argelinos no lo sé, pero con los marroquíes no querían saber absolutamente nada, ¿no? Y entiendo que existen unas posibilidades muy buenas. O sea, a España le interesaría un Sáhara independiente, aunque sea Por supuesto, me he cansado de decirlo, pero bueno, mi última en la pregunta... Moncloa no se terminan de enterar. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Carlos Ruiz Miguel. Carlos, yo bajo por la calle... ¿Usted conoce Madrid? Sí, me gusta mucho Madrid. Viví un año allí. Sí, está a la Puerta del Sol y hay una calle que es la calle Montera. Claro. Y ahí enfrente está la calle Carretas. Desde la Puerta del Sol. La calle Carretas viene desde la calle Atocha, donde empieza la calle Atocha, ahí empieza la calle Montera también. Baja, es una cuesta abajo, y en la esquina de Sol con la calle Carretas había una librería muy importante, se llamaba San Martín, no sé si la he llegado a conocer. Hombre, por supuesto, yo la llegué a conocer abierta. Bueno, en la puerta de la calle, en la puerta de esa librería, asesinaron a un presidente del Consejo de Ministros de este país. Ciertamente. Ese fue Eduardo Dato, me parece, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Fue Dato? Pues puede ser que fuese Dato, sí. O Canalejas, ya no recuerdo si fue Dato o Canalejas. Uno de los no, dos, yo creo que fue Canalejas. Fue Canalejas porque yo creo que Eduardo Dato, donde fue asesinado, es en otro sitio, o sea, cercano a la actual sede del PP, que tampoco es un sitio muy recomendable. En fin, le comento, usted llega, porque usted conoce la librería, llega, se pone enfrente del escaparate, ahora es una hamburguesería, pero cuando era una librería... Sí, ya no es librería. Sí, bueno, ve este libro en el escaparate. Entonces, ¿por qué razón Carlos Ruiz Miguel no ha escrito este libro? Pero ve este libro en el escaparate y dice, hombre, qué interesante, el Frente Polisario y tal. ¿Por qué entra y lo compra? ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver si es verdad eso que dicen los de la radio y los tertulianos sobre el Polisario. Bueno, pues le voy a hacer una oferta muy curiosa, porque la oferta no es mía, pero yo participo, en mi emisora hay un programa que se llama La Burbuja, y La Burbuja viene de la burbuja mediática de la ultraderecha, que es como calificó Rufián al director de ese programa, que el director de ese programa es un chico muy joven, 23 años, un periodista de 23 años, un chaval, y ese fue el que se enfrentó a Rufián en el Congreso de los Diputados, y Rufián lo despachó y dijo, yo no hago declaraciones a la burbuja mediática de la ultraderecha. Entonces le vino muy bien a este periodista joven, porque le ha promocionado, el desprecio de Rufián le ha promocionado mejor que el mejor marketing del mundo, y ahora presenta un programa que se llama La Burbuja. Y habitualmente soy yo el que tiene que hablar del norte de África. Entonces me viene muy bien si Carlos Ruiz Miguel acepta que yo le presente al director de La Burbuja, para que sea alguien que verdaderamente entiende el que participe en esas charlas. Pues por mí encantado, claro. Pues emplazado queda, palabra castellana de raigambre. Carlos Ruiz Miguel, esto no se queda así, porque a mí esta entrevista me ha sabido a nada. O sea, necesito más droga. Esto es como una droga, ¿no? La historia es una droga, y le emplazo, ahora ya para mi programa, a una nueva entrevista más profunda. O sea, esto ha sido una cosa muy superficial, más profunda. Pues con mucho gusto. Porque con mucho gusto. Sí, pues emplazado queda. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, y espero que a la gente que nos escucha le haya gustado lo que hemos dicho. A mí me ha gustado. Yo estoy muy a gusto. Gracias por la entrevista. Muy bien, Carlos, pues gracias. Gracias.